Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Cuando hablamos de sionismo, es un error centrarnos únicamente en Israel, porque Israel no es más que el centro del sionismo. Los sionistas se organizan a escala internacional para defender sus intereses y los de Israel. El trabajo que realizan los lobbies sionistas en Estados Unidos es muy conocido, pero en España, ¿existen lobbies sionistas? Sí, sí que existen, y el partido que más defiende los intereses de Israel y del sionismo en España es Vox. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre el sionismo y Vox. Vamos con el vídeo, esta Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de empezar, quiero agradecer a Sir Ruiz por el gran trabajo que ha hecho en Contrainfo escribiendo un artículo en el que expone las relaciones que existen entre Vox y el sionismo. Y yo, en este vídeo, mucha de la información que os voy a proporcionar está basado en ese artículo, así que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis leer el artículo. Ahora sí, vamos de lleno con el vídeo. Vox se registró oficialmente en 2013, es decir, es un partido relativamente nuevo, pero los principales líderes de Vox no son nuevos. Muchos de ellos, incluido Santiago Abascal, vienen del PP y concretamente del ala más afín al expresidente Aznar, por ende, más críticos con Mariano Rajoy y su gobernanza. Nada más nacer Vox ya estaba condicionado por el sionismo. Para que os deis cuenta de cuál es la influencia que ejerce el sionismo en Vox, hay 4 aspectos que hay que destacar de Vox. Vamos allá. 1. La afinidad de muchos de los dirigentes de Vox con Aznar. Ya os he dicho que muchos o los principales líderes de Vox vienen del ala del PP que eran más afines a Aznar, lo que demuestra el carácter sionista de muchos de estos dirigentes, ya que Aznar nunca ha escondido su simpatía por el sionismo. Para quien no lo sepa, Aznar fue presidente de España entre 1996 y el 2004 y actualmente es el presidente del lobby sionista Iniciativa de los Amigos de Israel, que es un lobby que trabaja actualmente en Europa, más concretamente en la Unión Europea. Segundo aspecto, el fichaje de Alejo Vidal Quadras. Este fichaje inyectó mucho dinero en Vox, bien, para que pudiera avanzar y consolidarse como un partido capaz de gobernar. Todavía no ha gobernado, pero sí es verdad que esta inyección de dinero le permitió entrar de lleno en el panorama político español. Alejo Vidal Quadras recibió financiación del MEC iraní y más concretamente del Consejo Nacional de la Resistencia iraní. El MEC y el Consejo Nacional de la Resistencia iraní habían formado parte de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos hasta 2012, hasta que la administración de Obama decidió sacarlos de la lista por intereses. ¿Y cuál era el interés que tenía la administración de Obama? Rehabilitarlo y tener una oposición al actual gobierno de Irán en el exilio. Es decir, tener un activo, unos agentes de influencia de Estados Unidos para que trabajaran en aras de un cambio de régimen en Irán. Pues bien, Vox recibió casi 1.000.000 de euros por parte de los opositores iraníes para financiar la campaña electoral de 2014 y consolidarse como partido. A modo de curiosidad, el futuro secretario de Estado de Estados Unidos, que es Marco Rubio, también ha participado en distintos eventos del MEC y del Consejo Nacional de la Resistencia iraní. Bien, para que veáis por qué sitios se mueven estos opositores iraníes. Bien, y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la financiación iraní a Vox con el sionismo? Todo. De verdad, todo. El Consejo Nacional de la Resistencia iraní tiene el apoyo de Estados Unidos, de Israel y algunos aseguran incluso que de Arabia Saudí, países que históricamente han estado enfrentados a Irán. Sobre todo,
El sionismo que existe en Estados Unidos y, como no, en Israel, han apoyado y financiado al MEC para que debiliten el gobierno iraní y promuevan un cambio de régimen en el país. Al fin y al cabo, es lo que quieren Estados Unidos e Israel, debilitar a Irán. Y para ello apoyan al MEC y al Consejo Nacional de Resistencia iraní. Bien, el caso de Alejo Vidal Quadras no termina aquí, porque este señor también es miembro de Amigos Europeos de Israel, que está considerado por algunos politólogos como uno de los lobbies sionistas más poderosos de la Unión Europea. Así que ya vais atando a cabos poco a poco, ¿no? El tercer aspecto es el fichaje de Rafael Bardaji, que entró en Vox en 2018 y desde entonces el Rafael Bardaji ha sido considerado uno de los ideólogos más importantes de Vox. La entrada de Bardaji fue indispensable para que Vox pudiera entrar en las nuevas tendencias derechistas internacionales. O sea, fue Bardaji el que conectó Vox con la derecha populista y nacionalista, más conocida como la extrema derecha internacional. ¿Por qué? Porque Bardaji tiene vínculos con Steve Bannon, que ha sido director de campaña de Trump y uno de los artífices de la nueva derecha, o extrema derecha, o derecha populista y nacionalista. O sea, Bardaji es muy cercano a Steve Bannon y eso le ha permitido a Vox darse a conocer en el mundo y a tejer alianzas con otros partidos derechistas de este nuevo cuño, de estos nuevos derechistas, que son muy populistas y se consideran muy nacionalistas y muy patriotas, pero luego les vemos por dónde cojean, ¿verdad? A su vez, Rafael Bardaji fue uno de los impulsores de Iniciativa de los Amigos de Israel, del que os he hablado antes, y del cual es presidente Aznar. Entonces ya vemos que poco a poco se empieza a conectar todo. El cuarto aspecto es la relación que tiene Vox con la Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio, que es la ACOM. Esta asociación, en realidad, no es más que un lobby sionista y pro-israelí que trabaja dentro de España para favorecer los intereses de Israel. Si entráis en su página web, vais a ver que dicen que trabajan para reforzar la relación entre España e Israel y que organiza espacios de análisis con diputados, senadores y miembros de los principales partidos españoles. Es decir, lo que viene a ser un lobby de toda la vida. ACOM tiene muy buenas relaciones con Vox y con sus principales dirigentes. Es más, se han reunido en más de una ocasión y también hemos visto a distintos dirigentes, altos dirigentes de Vox, en distintas manifestaciones de la ACOM. Entonces ya vemos que Vox está repleto de sionistas, pero además no simplemente sionistas de boquilla, sino de militantes sionistas. Entonces, esto condiciona mucho la línea de pensamiento de Vox y no solamente eso, sino que además su alineamiento geopolítico. Bien, además, la COM tiene bajo nómina a algún que otro militante de Vox. Y este es el caso de Juan Carlos Girauta, el cual declaró que estaba cobrando 1.000 euros como abogado de la asociación ACOM y 2.000 como asesor de la Asociación Hispano-Judía. Bien, además, el fundador de ACOM es David Hatchwell, el cual pertenece a una de las familias judías más ricas y poderosas de España. David ha estado relacionado con la Cámara de Comercio España-Israel e incluso con el proyecto de Eurovegas. Bien, seguramente muchos españoles sabréis de lo que estoy hablando con el proyecto Eurovegas, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que las relaciones entre el sionismo y Vox son muy estrechas. O sea, Vox, con todo lo que os he explicado hasta ahora, queda claro que es un partido sionista y que siempre va a beneficiar a Israel. ¿Por qué? Porque perro no muerde la mano que le da de comer. Y el sionismo le ha dado mucho que comer a Vox. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero vamos a observar un poco el trabajo que ha realizado Vox en la Unión Europea favoreciendo a Israel. Hasta hace poco, Vox formaba parte de la familia política Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ECR por sus siglas en inglés.
Hasta que, bueno, Vox este año ha decidido salirse de esta familia política para entrar en una nueva familia política que es Patriotas por Europa. Pero bien, vamos a centrarnos un poco en el trabajo que hizo Vox dentro de la ECR. Mientras Vox formaba parte de esta familia política, se convirtió en el partido que más apoyo brindaba a Israel dentro del Europarlamento. Y esto no lo digo yo, lo dice el lobby israelí Coalición Europa por Israel. A su vez, la familia política a la que pertenecía Vox, es decir, el ECR, era la familia política que más favorecía los intereses de Israel en el Europarlamento. Entonces vemos que Vox era el partido y ha sido el partido que más ha beneficiado a Israel en el Europarlamento y a la vez pertenecía a la familia política que más ha beneficiado a Israel en el Europarlamento. O sea, lo que os he dicho antes, perro no muerde la mano que le da de comer. El sionismo ha dado de comer a Vox y Vox ha defendido los intereses del sionismo en el Europarlamento, pero constantemente además. Y esto contrasta, por ejemplo, con lo que dice Coalición Europa por Israel, porque el Coalición Europa por Israel no le da más de 44% a España en el apoyo a Israel. Sin embargo, a Vox le da más del 98%. O sea, para que veáis, España, según este lobby israelí, es uno de los países que menos apoya a Israel. En cambio, es un partido español el que más apoya a Israel en el Europarlamento. Qué paradoja, ¿verdad? A su vez, tras la ofensiva palestina del 7 de octubre, Vox ha sido uno de los partidos políticos que más enérgicamente ha defendido a Israel y su supuesto derecho a defenderse. Es más, Vox, sin tener representación en el gobierno español, ha acudido a Israel a reunirse con Netanyahu. O sea, ya le vimos a Abascal visitando distintos kibbutz y demás asentamientos que fueron atacados el 7 de octubre. Y esto es algo bastante curioso, porque Abascal, ya digo, no tiene ninguna representación en el gobierno español y ha ido a Israel. Esto no pueden decir muchos políticos esto, porque es verdad que ha habido visitas oficiales por parte de ministros, de primeros ministros, de presidentes, pero es que Abascal no es nadie. No es nadie. Pues bien, Abascal fue y se reunió con Netanyahu. Esto demuestra la influencia que tiene el sionismo e Israel en Vox. Y que Abascal siempre va a defender los intereses de Israel, ya sea en España o en Europa. Y es lógico que alguno se pregunte por qué Vox tiene tanto interés en defender a Israel. Porque sí, ha recibido dinero por parte del MEC, que no es más que un proxy de Estados Unidos y de Israel. Y también es verdad que gracias al sionismo ha entrado dentro de las dinámicas de la nueva derecha o la derecha populista y nacionalista en el plano internacional. Pero es que no solamente eso, porque Vox tiene mucha afinidad política con el sionismo. Esto es clave, porque es verdad que Vox simpatiza enormemente con el Likud de Netanyahu. Pero es que la simpatía o la afinidad ideológica de Vox va más allá de este partido. Y tened en cuenta que el Likud es un partido sionista revisionista con un pasado terrorista. Investigad a ver quién era Menachem Begin o quién era Jabotinsky. Bien, pero es que, ya os digo, la afinidad política de Vox con el sionismo va más allá del Likud. Si observamos el ideario de Vox, nos vamos a dar cuenta que tiene asimiladas varias cuestiones fundamentales y principales del sionismo. He aquí varios ejemplos. 1. Israel es una extensión de Occidente. Vox defiende que Israel es la única democracia de Oriente Próximo. Pero en realidad lo que está diciendo es que Israel es el único enclave real de Occidente en Oriente Próximo. Eso es lo que nos está diciendo realmente Vox. Y Vox lo cree realmente. Aunque estoy seguro que Vox no apoyaría una clase de gobierno nacionalista étnico como lo que es Israel en Europa. Es que no lo apoyaría. Pero bueno, los intereses a veces le traicionan a muchos políticos. 2.
Israel está luchando contra el terrorismo islamista en nombre de todo Occidente. En su momento, una idea parecida fue defendida por los sionistas originales y más concretamente por Theodor Herzl. ¿Para qué? Para convencer a las potencias imperialistas de Occidente y ganarse su apoyo y patrocinio para colonizar Palestina. Herzl concretamente habló que el Estado judío en Palestina sería una muralla que frenaría la barbarie asiática e islamista y que con el tiempo esta muralla favorecería los intereses de Occidente en Oriente Próximo. Es decir, que es una extensión del imperialismo occidental en Oriente Próximo para someter a las naciones árabes que hay allí. Herzl lo dejó muy claro y esto se ha ido adaptando. Y la consigna actual es que Israel está luchando contra el terrorismo islamista en Oriente Próximo, pero es que esto es falso. Porque Israel realmente lucha contra el eje de la resistencia, que es muy diferente al terrorismo islamista del que hablan. El eje de la resistencia no es Al-Qaeda, no es ISIS. El eje de la resistencia son precisamente los países y las milicias que han combatido al ISIS y Al-Qaeda en esa región. Hamas, Hezbollah, Ansar Allah o los yemeníes han combatido constantemente a ISIS y Al-Qaeda en Oriente Próximo. En cambio, ¿quiénes han financiado y armado a esos terroristas? Estados Unidos e Israel. Y si no, preguntaros, ¿por qué ISIS no ha atacado a Israel? Y precisamente han sido Hamas, Hezbollah y demás los que han combatido contra el terrorismo del que hablan. Entonces es completamente falso que Israel esté luchando contra el terrorismo islamista. Es que no lo hace. Lucha contra naciones soberanas que no quieren supeditarse a los intereses imperialistas de Occidente en Oriente Próximo. Eso es realmente lo que hay. Y 3. Si cae Israel, cae Occidente. El apoyo de partidos como Vox a Israel también se sustentan sobre la idea de la islamización de Europa o la teoría sionista de Eurabia. Estas teorías fueron hechas por sionistas como Bat Yeor, que llegaron a afirmar que los musulmanes pretenden islamizar Occidente para someter a los occidentales bajo la ley islámica, bajo la Sharia. ¿Bien? Pero es que esto no tiene ningún sustento histórico. Esto realmente, si leemos lo que Bat Yeor escribió, nos daremos cuenta que no hay argumentos materiales reales para defender esto. Es que no lo hay. No lo hay. Lo único que se pretende hacer con estas teorías es criminalizar a las comunidades musulmanas en Occidente. Como ya vimos, por ejemplo, con los pogromos que se dieron en el Reino Unido. Eso es lo que realmente pretenden, poniendo en primer plano estas teorías como la islamización o Eurabia. Y los sionistas lo admiten, realmente, que necesitan criminalizar a los árabes y a los musulmanes en Occidente. En verdad, lo que estamos viendo poco a poco es que la famosa cuestión judía se ha ido desplazando de Europa por la cuestión musulmana o la cuestión árabe. Y los sionistas se encuentran muy a gustos en ese juego. Es más, es absurdo que lo que dice Vox, que con esa inmigración que se está dando se esté islamizando Europa, porque al fin y al cabo la islamización no es cuanto más musulmanes hay, porque todos estaremos de acuerdo que, por ejemplo, el proceso de fascistización no es cuanto más fascistas hay, sino que es un cambio realmente cualitativo en el sistema capitalista actual. Pues lo mismo pasa con la islamización. Para que haya una islamización tiene que haber un cambio cualitativo que no se está dando realmente. No se está dando. Y mucho menos, no sé en qué cabeza cabe, que las élites capitalistas occidentales quieran islamizarse. Es que no se va a dar nunca eso. Realmente no se va a dar. Pero bueno, es gracioso que Vox defiende estas teorías, pero los sionistas realmente les favorece toda la inmigración hacia Occidente. ¿Por qué? Porque si los árabes huyen de sus países y se van a Occidente, Israel tiene más fácil extender su Estado, o mejor dicho,
completar su idea mesiánica del gran Israel. Y esto no es una teoría conspirativa antisemita, no, 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 no. El Irgun mismo tenía en su escudo la creación del gran Israel. Hemos visto al ministro de Finanzas, a Bezalel Smotrich, hablando del gran Israel. Entonces, no es ninguna teoría antisemita, lo defienden los propios sionistas. O sino también leer los distintos debates que tuvieron los sionistas acerca de cuál debería ser la extensión de Israel. O ya me dirán a mí, muchos sionistas, ¿por qué Israel no tiene fronteras fijas? Porque siempre ha defendido la política de fronteras no fijas. Bien, entonces, bueno, vemos aquí cómo Vox incurre en una grave contradicción. Entonces, vemos que Vox no es más que el perrito faldero del sionismo en España y en Europa. De ahí, por ejemplo, que Vox hable muchas veces en contra de Marruecos, de que uno de los rivales principales de España es Marruecos, pero luego calla cuando Israel se ha convertido en el tercer suministrador de armas de Marruecos, cuando las relaciones entre Marruecos e Israel son cada vez más estrechas, o cuando Israel reconoce la marroquinidad del Sáhara Occidental. Ahí Vox calla. ¿Por qué? Porque no puede replicar a los que le han patrocinado. No puede morder la mano que le ha dado de comer. Es que no puede. Está atado de pies y manos Vox ahí. Y ahí se ve el falso patriotismo que defiende esta gente, que su patriotismo es bandera española de 50 metros. Eso es su patriotismo. Pero en realidad lo que defienden son los intereses sionistas en España y en Europa. Eso se ve con el dinero recibido, con el apoyo que le han brindado en el plano internacional metiéndole en las nuevas dinámicas derechistas que hay y con la afinidad ideológica que tiene. Entonces, ¿qué es lo que le debe Vox a Israel? Dinero, apoyo internacional y un gran parte de su ideario. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unrobat. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!